he leído un poquito acerca de esto del lenguaje inclusivo, que es que no quiero que me etiqueten con un género. Y es que ahí entra otro problema que hace que también fracase esto. Etiquetar es algo innato del ser humano, que nos tachan de idiotas, nos tachan de ignorantes, cuando realmente no sabemos cuál es el problema. Bueno, sí es muy dramático todo esto, pero todo esto puede siempre cambiar. ¡Qué rollo, banda! Bienvenidos, yo soy Chila Greco y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Y es que, como vimos la semana pasada, surgió el tema de esta chica, la cual se volvió polémica porque pues no le respetaron su género con el cual ella se identifica. Y hoy vamos a ver cuáles fueron los errores que hicieron que se volviera tanto hate. Así como vamos a hablar un poquito del lenguaje inclusivo. Sé que a veces son temas que se pueden considerar tabú porque pues existen dos facciones. Y es irónico porque a veces dicen no binario, pero o estás conmigo o estás en mi contra. Pero yo creo que es importante que también se aborden estos temas, sobre todo para diversificar la opinión. Que eso es algo que buscamos la gente que persigue las habilidades del éxito. Entender cuál es el punto del otro. Así que, ¿preparados para esta aventura llena de polémica? Bueno, pues vamos a ello. ¡Ja! Habilidad del éxito número 10. Persuasión. Transmitir un mensaje de forma correcta y con bases es lo básico para poder vender una idea. Y hoy vamos a ver qué errores se dieron al transmitir esta idea. Bueno, pues arrancamos con este tema hablando un poquito del contexto, ¿no? ¿Cuál es? El contexto es muy simple. Una chica se molesta porque le dicen compañero o compañere porque es el género con el cual no se identifica. De hecho, en un TikTok ella aclara que es misgendering, que básicamente es sin género. Vamos a empezar porque hay tantas opiniones al respecto y vamos a ver un poquito de historia para poder entender la situación desde un punto de vista que ya hayamos conocido. En los años anteriores, hace muchísimos años, la gente creía que la Tierra era plana, pero Eratóstenes en la antigua Grecia ya había dicho y inclusive calculó lo que es la redondez de la Tierra. Como dato curioso, se le atribuye a Galileo Galilei, pero en realidad él defendió el heliocentrismo, o sea que la Tierra no era el centro y hasta fue condenado a la Inquisición. Pero vamos a tomar el ejemplo de Galileo y el heliocentrismo. El detalle es de que él demostró a través de las matemáticas que nos equivocábamos y la Tierra no era el centro. El centro del sistema solar era el Sol. Por lo cual se le condenó a la Inquisición y empezaron a haber muchos debates. Entendamos un poquito del contexto de la historia. En esos tiempos había gente que ni siquiera sabía leer, por lo que de repente hablarles de demostraciones físicas es como que a la gente no le queda muy bien, no le queda muy claro, porque romper una creencia es lo más difícil que uno puede hacer. Por ejemplo, hay gente que pasa años en psicoanálisis para poder romper ciertas creencias desde que son niños. Entonces, como que tú llegar a decirle a la gente, oye, es que la Tierra no es plana y además no es el centro del universo, pues es así como que, oye, ¿qué me estás diciendo? ¡Quémelo! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! El ser humano vive de creencias, tan es así que muchos de nosotros creemos que la Tierra es redonda y nunca hemos visto cuál es el sustento matemático y físico. Simplemente lo creemos porque una comunidad lo respalda. Así que, pues, es muy difícil que un ser humano viva 100% en hechos. Tenemos que creer, porque no puedes investigar todo. Y por eso, pues, caen las creencias. Y romperlas hace que la gente muchas veces se cabree o haga algo. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar. Vamos a hacer un video de cómo abordar el tema de creencias, pero ya sabes, suscríbete al canal. Con esto empezamos a construir qué fue lo que pasó. La siguiente etapa de la historia que nos gustaría analizar es la parte de la esclavitud. Antes, los ingleses fue que trajeron esclavos africanos para que trabajaran en América. Ellos los veían como personas de segunda porque no tenían su tecnología ni su sofisticación, por lo que ellos decían que eran como humanos de segunda clase. Cuando empezó este tema de la abolición de la esclavitud, hasta hubo una guerra, imagínate, o sea, la guerra más desastrosa en el territorio de Estados Unidos fue por temas de esclavitud y algunos otros temas políticos que pues en este punto no vale la pena aclarar. Pero al principio, ¿qué era lo que decía la gente? ¿Cómo crees que un negro va a ser persona de primera, no? ¿Cómo crees? O sea,
Después hubo gente que se empezó a involucrar con la gente negra para ver cuáles eran sus condiciones de vida y se dieron cuenta platicando con ellos que no es que fueran personas de segunda, es que no tenían las oportunidades para poderse desarrollar. ¿Por qué? Porque no les dejabas leer, no les enseñabas, no había nada que ellos pudieran hacer porque si no los mataban. Entonces, por instinto de supervivencia tenían que obedecer, pero fue a raíz de que la gente se empezó a involucrar con ellos cuando empezó toda la situación de, es que sí son personas. Hubo gente que los defendió. De hecho, eso no solo fue en Estados Unidos. En la época de la conquista, más específicamente en México, en lo que era la Nueva España, Fray Bartolomé de las Casas fue el primero que hizo el oficio de las defensas de los indígenas. Y también se le trató así como que un paria. Es normal que cuando la gente empieza a ver otra situación que otros no vemos, los demás se le vengan encima. ¿Y por qué no pasamos al último punto? Que es el feminismo. Cuando el feminismo empezó, fue casi muy parecido al tema de los negros. Dijeron, oye, es que las mujeres también tienen voz y voto, también son inteligentes, también pueden aportar a la ciencia, a la política y a otras cuestiones. Pero hubo gente que decía, no, ¿cómo crees? O sea, las mujeres están para tener hijos y ya nada más, párale de contar. Entonces salieron figuras también como esta Mary Somerville, una persona que en serio admiré. Porque estaba leyendo el libro de Ultra Learning y comentaban que ella era ama de casa por el día y matemática por la noche. Se puede decir que ella hizo de los primeros libros de divulgación de física sin ser tan técnico, sino con un lenguaje más amigable. Ella colaboró con muchos físicos importantes de la historia, como Faraday y otros. Entendió y leyó libros de Euler, que si ahorita uno de nosotros los lee dice, sí, no lo entiendo. Y aún así tuvo la diligencia para poder hacer ese tipo de situaciones. Con todo esto empezaron a ver así como que, oye, pero entonces sí piensan las mujeres. Obvio. Y hubo gente, y hasta las mismas mujeres, que empezaron a defenderse. Lo mismo pasó con la gente negra. Malcolm X empezó a jalar a la banda porque aún pasando una guerra donde se les dieron libertades, había segregación. O sea, fueron casi 80 años de segregación en los que tenían que estar unos acá, otros acá, y eras persona de... ya no eras persona de segunda maltratada, pero sí no tenías la igualdad de oportunidades. Entonces era como que, bueno, dimos un paso, pero queremos un paso más allá. Lo mismo pasa con las chicas. Ahora, ¿qué es lo que pasó en ese momento? La evolución cognitiva que se fue dando o la aceptación a ese tipo de temas fue más que nada porque ellos mostraban qué era lo que les estaban haciendo. Si había esclavitud, ¿qué era? ¿Cómo funcionaba la esclavitud? Lo que para muchos era de, ¿en serio hay gente que hace todavía eso? Sí, hay gente que todavía hace eso. ¿En serio las mujeres tienen la capacidad? Sí, en serio tienen la capacidad. Y lo demostraron. En el caso de la Tierra redonda y el Sol como centro del sistema solar, fue a través de la física. Se dijo, miren, esto se pudo hacer. Y con esto llegamos al siglo XXI, con este tema de la variedad de géneros. Se puede decir que nosotros estamos ahorita como en una etapa de que no entendemos. La gente no entendemos bien a qué se refieren. Si tú llegas a decir, ok, es que esto está mal, ok, tenemos una sociedad más abierta, sí, pero tienes que demostrar. Se demostró que se trataba mal a la gente, se demostró que la Tierra era redonda y que era el centro del sistema solar. ¿Cómo demuestras que un cambio en el lenguaje está afectando algo cuando antes no se veía? Y lo mismo pasaba, o sea, hay cosas que no se ven y tenemos que aprender. En este caso, hago un llamado a una persona que defienda el género inclusivo para que nos sentemos a dialogar y entender cuál es la postura. Porque ese es el primer error que cometen muchos, y no solo la niña del TikTok, sino muchas personas que están queriéndote imponer el lenguaje inclusivo. Es que no le vemos sentido y eso no nos transforma en ignorantes, es que no le vemos sentido. Necesitamos que, como se hizo hace años, nos demuestren en qué está afectando y en qué puede pegar. Algo, eso sí, los que perseguimos las habilidades del éxito, nosotros no nos gusta el bullying, no lo perdonamos. Entonces tampoco es sano que un juicio que alguien emite lo ridiculicemos sin entender cuál es la postura. Tenemos que entender bien qué es, y ese es el problema.
que nos tachan de idiotas, nos tachan de ignorantes, cuando realmente no sabemos cuál es el problema. Y es que aquí viene otro punto. He leído un poquito acerca de este del lenguaje inclusivo, que es que no quiero que me etiqueten con un género. Y es que ahí entra otro problema que hace que también fracase esto, o que al menos no podamos entenderlos. La gente pide que no las etiquetemos, pero ¿qué creen? Etiquetar es algo innato del ser humano. Sin etiquetar no hay progreso. O sea, imagínate lo que pasó, ¿no? Tú ves este objeto y antes, como decíamos, teníamos que etiquetarlo, y todos los objetos que se parecieran a esto, decíamos, son manzanas. Pero entonces aparecía otro objeto como este y decíamos, ok, se parece a una manzana, tiene la forma de manzana y algunas manzanas son de ese color, será una manzana. Pasaron años, de repente vieron, tiene otras propiedades, tiene otro tipo de sabor, tiene otra textura, llamémosle pera. Entonces vamos etiquetando como pera. Y así es como vamos nosotros construyendo el conocimiento. O sea, nótense que a todo le ponemos un nombre, y un nombre no deja de ser una etiqueta. Por ejemplo, imagínate, de repente ves una teoría molecular y le pones teoría de cuerdas. Ok, le damos el nombre. Haces un proyecto y le das un nombre, lo etiquetas, dices, este se llama tal. El hecho de que la gente que no se identifica con ningún género nos diga, ok, necesitamos que no me etiquetes. Sí, pero estás haciendo algo que no es humano. El humano per se tiene que etiquetar. Es algo que hemos hecho, etiquetamos planetas, etiquetamos animales, etiquetamos personas, etiquetamos emociones. Imagínate, en mindfulness se trata de etiquetar emociones. Tú debes de reconocer emociones y decir, esta emoción es el enojo y me está pasando por esto para poder mejorar. Entonces, que tú me pidas que no etiquetemos es complicado, porque no entras en ninguna de las casillas. Ahora viene la otra parte, y es ¿cómo te reconozco? O sea, ¿cómo sé que eres una persona sin género? Porque ante mis ojos, que no saben de ello, es, ok, yo veo una persona que pues es mujer, y como si se viste como niño, entonces yo diría es lesbiana. Entonces, ¿cómo vas a saber? Y ese es uno de los errores que están cometiendo la gente que busca este tipo de nuevos géneros. Que no hay una difusión correcta de cómo los podemos identificar. Vamos a caer en los errores de caer en la etiqueta pues incorrecta. O sea, decirles a lo mejor cosas que es. Y no por eso quiere decir que les faltes al respeto. Simplemente no queda muy claro esa línea. Y eso es lo que hace que esto esté fracasando y que mucha gente lo ridiculice, porque no hay una forma clara de entenderlo. A diferencia del feminismo o del racismo o lo de la tierra redonda, había hechos y entendías cuál era la consecuencia y en qué estaba afectando a otras personas. En este caso, uno lo ve como de, ok, pero ¿en qué te afecta? Que te afecta emocionalmente, sí, pero nosotros lo vemos porque no hay un sustento, como cuando salieron los emos. Cuando salieron los emos era depresión y me corto las venas. Y era de, ¿por qué te cortas las venas? Pues porque estoy deprimido. ¿Y por qué estás deprimido? Pues porque soy emo. Y era de... Y por eso les cortaban los copetes en el chopo. Bueno, al menos esa era la... Porque la gente reacciona así a lo que no comprendemos. Y no justifico el hecho de que se falte al respeto a la gente. Simplemente los que perseguimos las habilidades del éxito nos encanta ver la realidad. Y la realidad es de que no queda muy claro qué es lo que pelean. Entonces... ese es el error. Cuando tú emprendes algo, alguna batalla, algún proyecto, pero que no queda claro qué es lo que buscas y para qué lo buscas, entonces no va a ser un proyecto que puedas vender. Y esa es la lección que nos está dando esta chica. Porque no solo es ella solo es la punta del iceberg de mil cosas. Inclusive hasta se puede decir que lo vemos como si fuera una moda, porque no lo entendemos y porque no vemos las bases en lo que se sustenta. Y es un tema complicado que si tienen dudas, pueden dejarlas en los comentarios y el turno te toca a ti. ¿Tú qué piensas de lo que es del lenguaje inclusivo? Es buscar el lenguaje neutro, porque todavía hay mucha tela de dónde cortar. ¿Cuál es tu postura y cómo reaccionarías si la gente no siguiera lo que tú estás pensando?
¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? ¿Qué consejos nos darías para evitar que nos pase algo de este estilo? Y de mi parte sería todo. Suscríbete al canal si quieres ver más contenido de este estilo. Y ya te la sabes. Yo soy tu amigo Chiladreco y nos vemos. ¡Ja! Ya no me acuerdo de ti, ni de esos besos tan